Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Joel Rivera. Bueno, creo que en esta ocasión no necesito presentación porque todos ustedes ya me conocen. Estoy siendo su profesor en el curso de Romanos en la Escuela Bíblica Logos. El otro expositor va a tener un tiempo ya para presentarse, ya está conectado. Él va a estar exponiendo lo que es la teología de los salmos. En mi parte voy a estar dando una introducción. Nótese muy en cuenta esta palabra, introducción. Este taller no pretende ser exhaustivo en cuanto a la doctrina del pecado, que es el estudio de la hamartiología, debido a que es un campo de la teología sistemática que en los diferentes puntos que hay existe realmente una amplia discusión. Sin embargo, pretendo con esta presentación poder darle por lo menos la base inicial con la cual usted pueda iniciar su estudio sobre la doctrina del pecado. Antes de empezar, quiero que hagamos una oración para que sea el Señor Jesucristo dirigiendo este taller y que, bueno, podamos aprender más de su palabra de tal modo que podamos vivirla y poder enseñarla a otras personas. Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te damos gracias, te damos honra y te damos gloria. En esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, Padre amado, queremos aprender más de tu palabra, queremos, Señor amado, Dios de gloria, conocerte más, Señor. Danos sabiduría, dando entendimiento. Reconocemos, Señor, que de ti viene la honra, la gloria, Señor amado. De ti viene la sabiduría, Señor mío, y de gloria te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Bendice este taller, bendice a los estudiantes que van a estar conectados y los que van a ver el taller grabado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien. Una introducción a la hamartiología. La hamartiología, bueno, es una palabra compuesta de la palabra griega amartía, que significa pecado, y bueno, logos, que viene de estudio, investigación. Y ahí viene la palabra hamartiología. Este es un estudio de lo que es el pecado. Ahora bien, el pecado es un concepto que ha estado adherido en nuestra sociedad, en las culturas desde hace mucho tiempo. Las personas llaman pecado de forma general a las cosas que son malas o a las cosas que ellos consideran malo. Así que en nuestra sociedad, en el tiempo actual, podríamos tener definiciones del pecado bastante diluidas de dónde viene su origen. Por ejemplo, en días recientes, una amistad mía que pertenece al movimiento LGTB, curiosamente estaba hablando sobre el pecado, sobre cosas que no son pecados. Y yo con buena amistad le digo, mira, estás utilizando un término que proviene de la Biblia, un término que corresponde a la teología, un término que corresponde a la historia bíblica. Y si vas a hablar del pecado, hay que hablar también que el movimiento LGTB representa un movimiento lleno de pecado. Así que es normal que la sociedad se apropie de un término que no les concierne. Es importante que nosotros como cristianos entendamos qué significa el pecado también, porque así como la sociedad tiene concepciones diluidas, y digo diluidas porque a lo que no es pecado le llaman pecado y a lo que debe de ser pecado ellos dicen, hablando en una jerga un poquito boricua, eso no es nada. Entonces, puede ser que la iglesia cristiana o puede ser que nosotros los creyentes caigamos en algo diluido, en una concepción diluida del pecado. Sí, e incluso podemos llegar a caer a algo que se conoce como un sistema legalista y comenzar a llamar pecado las cosas que no son pecado. Para esto es importante, bueno, como bien dice el término, estudio del pecado, que hagamos un estudio exhaustivo y más que todo diligente sobre la doctrina del pecado. Porque hay un problema muy grande cuando yo llamo a las cosas que no son pecado, pecado. Porque lo que determina que es pecado es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Bueno, Dios dice lo que es malo y nosotros nos estamos sujetando a los estándares de Dios. Así que debemos de cuidar de no tener nuestras propias interpretaciones de lo que es el pecado. Bien, la realidad del pecado. Este es un punto muy importante y es como le estaba hablando anteriormente. Hay diferentes concepciones. La sociedad crea sus propias interpretaciones de lo que es el pecado. No se necesita argumentar la cuestión relativa a la realidad del pecado. Tanto la historia como la propia conciencia del hombre atestiguan con abundancia la citada verdad.
pero se ha propuesto teorías que niegan o presentan erróneamente o restan importancia al pecado y a su naturaleza. Veamos algunas. El ateísmo, un sistema, oigan muy bien esto, un sistema filosófico. Generalmente hacemos una unión que no sé de dónde proviene realmente esa unión, pero decimos que la ciencia es ateísmo y el ateísmo es ciencia, y no. La ciencia es un método por el cual se llegan a conocer la verdad, ciertas cosas que son verdad. Es un método de estudio de conocimiento, y lo que la ciencia afirma a través del método científico puede ser verdad, aunque esto no la hace infalible, pero a través de la ciencia, a través del estudio, es que llegamos a conocer la verdad. La teología, por ejemplo, es una ciencia, y si me lo preguntan a mí, y muchas personas están de acuerdo, la teología es la reina de todas las ciencias del saber. El ateísmo no es una ciencia. El ateísmo no representa el gremio filosófico. Es decir, el ateísmo no representa a la filosofía más predominante, por así decirlo. Entonces, entendamos bien, ateísmo es una filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es un sistema de pensamiento. El ateísmo es un sistema de pensamiento al cual se adhieren algunas personas, no todas, como hemos hablado en el curso de Romanos. ¿Qué opina el ateísmo acerca del pecado? Bueno, al negar la existencia de un Dios, y si niegas la existencia de un Dios, bueno, comienzas a negar una norma moral, una norma que define lo que es bueno y lo que es malo. El ateísmo niega también al pecado, puesto que en un sentido estricto podemos pecar solamente contra Dios. Y ahí tenemos la primera cuestión. El pecado, la primera concepción real es que el pecado es algo que hacemos en contra de Dios, o en su defecto, algo que nosotros hacemos en contra de la creación de Dios. Permítanme un momento, quiero subrayar esto. A ver. Aquí. Ok, podemos pecar. No, estoy utilizando la que no veo, perdón. Ya. Podemos pecar solamente en contra de Dios. Y cuando nosotros hacemos algo en contra de las personas, estamos invalidando el mandamiento del Señor, que manda a que nos amemos unos a otros, o que amemos al prójimo. Vean, el hombre puede ser culpable de hacer lo malo con relación a los demás. Quizás practique el vicio con relación a sí mismo, pero solo con relación a Dios. Esta cosa constituye un pecado. En el análisis final de las cosas, toda mala acción está dirigido contra Dios, pues el hacer mal es obedecer la ley del bien, y el bien es la ley de Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, exclamó el pródigo, el hijo pródigo. El hombre, por lo tanto, necesita perdón basado en la provisión divina de la expiación. Entonces, ¿cómo entienden cuál es la norma moral de los ateos o de los que profesan este sistema de pensamiento? Ellos dicen, mira, con tal de que no dañes a nadie, con tal de lo que estés haciendo no dañe a nadie, bueno, no estás haciendo algo malo. Entonces ellos creen que puedes hacer cualquier cosa, y este es el problema. Dañar a otra persona, eso puede ser un concepto muy subjetivo. Hay personas que dañan a través de la influencia, hay personas que dañan de diferentes formas, pero quizás para ellos el daño solamente se limita a un estado físico, un estado emocional. Entonces, el ateísmo, de manera personal, considero que es una arena movediza. No hay regla moral, no hay nada que lo pueda definir. Determinismo. Se trata de la teoría que afirma que el libre albedrío es un engaño y no una realidad. Ha escuchado, quizás por la televisión o algún programa televisivo de cine o por el estilo, que hay esta idea de que el destino está fijado, el destino está determinado y no puedes ir en contra de lo que ya está determinado. Bueno, eso también es una filosofía, es un sistema filosófico que se conoce como determinismo. Nos imaginamos que somos libres para escoger, cuando en realidad nuestra elección ya está dictada por estímulos internos y por circunstancias fuera de nuestro dominio. El humo que sale por la chimenea quizá piense que es libre, pero asciende en virtud de leyes inexorables. Siendo así, una persona no puede comportarse de una manera distinta a lo que hace. Y hablando en términos precisos, no se le debe elogiar por lo bueno que hace ni censurar por lo malo. El hombre es simplemente un esclavo de las circunstancias. Esto es lo que afirma la teoría. Pero las Sagradas Escrituras afirman en forma consecuente
que el hombre es libre. Hay una libertad de escoger entre el bien y el mal. Y tome en cuenta eso. Si hay una libertad entre escoger el bien y el mal, entonces hay una responsabilidad. Si no hay libertad de escoger, entonces no hay responsabilidad, porque un ente superior decidió por ti lo que vas a hacer. Dice, una libre insinuada en toda exhortación o mandamiento, lejos de ser una víctima de la suerte o de la cualidad, se dice que el hombre es árbitro de su propio destino. Durante una discusión de la cuestión del libre albedrío, el doctor Johnson, notable erudito y autor británico, declaró lo siguiente: Señor, sabemos que nuestras voluntades son libres y no hay más que decir. Ese gramo de sentido común pesa más que toda la tonelada de filosofía. Entonces, es importante que conozcamos cómo el mundo entiende el pecado, para que nosotros no lleguemos a caer en estas falacias, porque quiero decirle algo que pues, quizás se le pueda sorprender. Hay cristianos que debido a ciertos sistemas soteriológicos que existen, creen que Dios determinó todo. Incluso hay algunos cristianos que creen que Dios es el autor del pecado, porque Él determinó todas las cosas, Él determinó la caída, Él determinó todo porque Él ya lo sabía todo. Entonces, debemos de tomar en cuenta de no interpretar la Escritura a través de filosofías que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, estas personas agarran algunos pasajes que bueno, mencionan la palabra predestinación y ellos entienden el concepto de la predestinación a través de la filosofía, no a través del concepto bíblico, sino a través de la filosofía. Entonces, un punto muy importante es que entendamos las cosas no a través de los sistemas de pensamiento que nos rodean, sino a través del mismo pensamiento bíblico. Y suena fácil, suena bonito, pero en la práctica no es tan fácil de hacer. Una de las consecuencias prácticas del determinismo es considerar al pecado como una enfermedad por la cual debe considerarse el pecador como un ser digno de lástima y no como alguien que se debe castigar. Pues claro, si fuiste determinado a hacer tal cosa, entonces es injusto que te castiguen. Pues la responsabilidad no recae en ti, recae en quien determinó todas las cosas. Pero el perentorio sentido del deber implantado en la conciencia del hombre refuta esta teoría. Recientemente, un asesino de 17 años de edad se negó a presentar un alegato que le hiciera parecer como demente, afirmando que su crimen no tenía excusa, pues había sido cometido a pesar de la iluminación que lo habían proporcionado los padres en la escuela dominical. Insistió, por lo tanto, en pagar toda la pena que le correspondía. Aunque joven y frente a la muerte se negó a dejarse engañar. Hay otro sistema, y para mí es uno de los sistemas más comunes, que es la filosofía del hedonismo. El hedonismo es una palabra que procede de una raíz etimológica griega que significa placer. Permítame un momento. Significa placer. Se trata de una teoría que mantiene que el mayor bien de la vida es el disfrutar los placeres y evitar el dolor, de manera que lo primero que uno debe preguntarse es, ¿me proporciona placer y no es bueno? Un ejemplo, las personas se dicen, bueno, pero si yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿por qué debe de ser malo? Yo no estoy diciendo mal a nadie, es algo propio. Por ejemplo, este pensamiento de hedonismo es algo común en las sociedades y en los grupos que son ampliamente promiscuos. Y ellos dicen, pero yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy teniendo sexo libre, no estoy violando a nadie. ¿Por qué debería de ser malo? ¿Por qué? ¿Por qué yo debería limitar mi vida sexual a una sola persona? Yo no creo que a Dios le importe con quién me acuesto o con quién no me acuesto. Sí, hay personas en el mundo que piensan de esa forma. Entonces, no todos los hedonistas viven una vida viciosa, pero la tendencia general del hedonismo es pasar por alto el pecado y dorar la píldora con designaciones como la siguiente: debilidad inocente, un tropezón, un capricho, entusiasmo juvenil. Disculpan el pecado con dichos como lo siguiente: el errar, oiga bien esto, el errar es humano, lo que es natural es hermoso,
y lo que es hermoso es bueno. Entonces, es común del hedonismo diluir las consecuencias del pecado, disminuir el concepto del pecado, disminuir cómo Dios entiende el pecado, cómo Dios entiende y cómo nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, estos sistemas de pensamiento, mira, entran en nuestra mente de alguna forma. El diablo, el Señor lo reprenda, a través de los medios televisivos, a través de los diferentes medios de comunicación, él lanza estas campañas a las personas, y que no es malo, no estás haciendo daño a nadie, no creo que a Dios le importe. Entonces, mire, si yo quiero definir, ¿a Dios le importa o no le importa lo que hago o lo que no hago? Yo creo que debería de ir a la Escritura. Si a Dios le importa, a Dios no le importa, eso es algo que la Biblia nos va a comunicar, la Biblia nos va a enseñar. Y obviamente el Espíritu Santo que reside en nosotros nos va a guiar a toda justicia. Y si en algún momento tenemos dudas si algo es correcto, si algo es justo, creo yo que el Espíritu Santo mismo nos guía a la palabra y a través de la palabra podemos conocer lo que agrada a Dios. Esta teoría se oculta tras el sistema moderno de enseñanza que aboga por la expresión libre de la individualidad. En lenguaje técnico significa despojarse de las inhibiciones o complejos. En lenguaje común sería ceden a la tentación, puesto que la presión no es saludable. Naturalmente, que esto representa con frecuencia un intento de justificar la inmoralidad. Y es una forma también en que actualmente se ha justificado el homosexualismo. Amor es amor, dicen las personas. Amor es amor. Y mira, si la premisa es amor, no importa lo que yo ame, si yo lo amo y no le hago daño a nadie, está bien. Entonces, mira, vamos a ver. Premisa número 1, amor es amor. Entonces, si amor es amor, yo puedo amar a hombres y no está mal, si él me ama. Entonces, seguimos la premisa. Si amor es amor, yo puedo amar a menores. Si el menor me ama, no está mal, porque amor es amor. Y las personas dirían, no, pero es que no tiene edad, es que no está bien. Está bien. Entonces, si no está bien, si esto de amor es amor no se aplica a todo, entonces no es una regla general. Entonces, no porque ames algo significa que está bien. Entendemos las implicaciones de todo este sistema. Por eso, yo personalmente estoy bastante en contra del LGTB porque de esto se brincan a esto. Se brincan a la pedofilia. Porque el pecado, consecuentemente, degrada cada vez más y pervierte cada vez más al ser humano. Entonces, subraya esta teoría el deseo de restar importancia a la gravedad del pecado y hacer borrosa la línea que separa el bien del mal, lo justo del injusto. Representa una variación moderna de la antigua mentira que dice, no morirás. Y muchos de los descendientes de Adán se han tragado la amarga píldora del pecado, dorada de tranquilizadoras afirmaciones como no te va a hacer daño. Dios ha hecho lo bueno blanco y negro el pecado, pero algunos quisieran mezclarlos para obtener un gris neutro. Hay de lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Constituye una advertencia divina a los que tratan de confundir las distinciones morales. Entonces no podemos caer en decir, bueno, lo que es malo al final de cuentas es algo de cada quien, es algo muy privado, es algo de la cuestión. Este pensamiento podríamos decir, es común en gente que no cree en Dios. Está bien, no crees en Dios, no tienes una regla moral, tú eres tu propia regla, pero hay personas que creen en Dios y piensan lo mismo. Y aquí hay contraproducentes. Si crees en Dios, número uno, si crees en Dios, crees que Dios creó todas las cosas. Si crees en Dios, crees que Dios tiene un orden, tiene un propósito, no, a no ser que seamos, qué sé yo, agnósticos, panteístas, que creamos que Dios no está interesado en nosotros o que Dios es todas las cosas. Realmente importa la forma en la cual creemos sobre Dios, sí importa. Porque la forma en que creemos sobre Dios va a derivar a todas nuestras interpretaciones de todo lo que tiene que ver con Dios. La ciencia cristiana, y esto no es ciencia natural como tal, es un movimiento supuestamente cristiano que quiere interpretar todas las cosas a través de la supuesta ciencia. La ciencia cristiana niega la realidad del pecado. El pecado, dice, no es algo positivo, sino completamente ausencia de lo bueno.
El hecho de que el pecado tenía existencia verdadera es un error de la mente mortal. El hombre piensa que el pecado es verdadero, real, y por lo tanto su pensamiento necesita corregirse. Pero después de observar que el pecado y la ruina son muy reales en el mundo, parece que este terror de la mente mortal es casi tan malo como lo que las personas chapadas a la antigua denominan pecado. Las Sagradas Escrituras denuncian el pecado como violencia positiva de la ley de Dios, una ofensa real que merece el castigo en un infierno verdadero. Bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos hablado? Voy a ponerles un pequeño ejemplo sobre este tema. Em, Hablando de la ciencia cristiana, pero no de ciencia cristiana exactamente. Los psicólogos, los que estudian la mente, ¿no? Así que hay psicólogos cristianos y hay psicólogos no cristianos. La psicología es simplemente el estudio de la mente y el estudio del comportamiento humano. El psicólogo cristiano va a tomar en cuenta a Dios, va a tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Cuando toma en cuenta estas dos cosas, todos los consejos, toda la ayuda profesional que te puede brindar va a ser tomada en estas dos cosas. En la realidad del pecado, de lo que estamos hablando ahora, y en lo que dice la Escritura, porque el psicólogo es cristiano. ¿Ya? Número uno. Número dos, el psicólogo que no es cristiano no va a tomar en cuenta a Dios, un tema religioso, y no va a tomar en cuenta el pecado según lo ve la Biblia. ¿Por qué? Porque generalmente los psicólogos no cristianos tienen una forma humanista de ver el pecado. ¿Y qué es lo que propone un sistema filosófico humanista? Que el hombre no es malo, que el hombre es bueno, que el hombre puede hacer las cosas que lo hagan sentir bien, siempre y cuando no lo perjudiquen, no lo dañen a sí mismo y no dañen a otras personas. Entonces, escuchemos muy bien esto. Yo personalmente, yo no estoy en contra de los psicólogos. Hay psicólogos cristianos muy buenos, pero lo que la persona cree sobre Dios y el pecado va a influir todo. Por eso es que personalmente nosotros, por ejemplo, no nos gustan las iglesias liberales, las iglesias que no predican en contra del pecado, las iglesias que no lo toman en serio, las iglesias que solamente hablan de amor, las iglesias que solamente predican el mensaje completo, perdón, que solamente predican el mensaje a medias y no predican el mensaje completo. Entonces, todo eso importa. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del pecado? ¿Qué es lo que enseña el Antiguo Testamento? Las diversas palabras hebreas presentan el pecado operando en la siguiente esfera. Por ejemplo, las siguientes son palabras empleadas para expresar el pecado en esta esfera, en la esfera moral. El vocablo empleado con más frecuencia para describir el pecado significa errar al blanco. Y esto significa, transmite, comunica la siguiente idea. Errar al blanco como un arquero errático que arroja la flecha por yerra. De igual manera, el pecador yerra al verdadero blanco u objeto de la existencia. Errar el camino como el viajero que se ha desviado de la senda o carretera. Ha sido hallado falto cuando ha sido pesado en la balanza de Dios. En Génesis 4:7, donde el vocablo se emplea por primera vez, el pecado es personificado como una bestia salvaje, listo para arrojarse sobre todo aquel que le da oportunidad. Voy a poner un pequeño ejemplo sobre este tema de errar al blanco. En el huerto del Edén, historia de Génesis, ¿cuál era el único mandamiento que había? ¿Alguien puede contestarme eso? ¿Cuál era el único mandamiento que había en el Edén? No tomar del fruto de la ciencia del bien y el mal. Ok. Ahora, mire, nosotros podemos pensar, pero Señor, ¿qué de malo tiene comer una fruta? Mire, supongamos que la fruta no era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Supongamos que no era ese árbol de ciencia que le transmitió al hombre conocimiento del mal. Supongamos que no era eso. Supongamos que era un banano. Dios le dice, no pueden comer de todo, pero los bananos no lo comen. Y ellos lo comen. Lo comen. Entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿qué maldad hay en comer un banano? Per se
no, realmente no hay nada de malo en comprar banana. El problema es que desobedeciste una orden, erraste en el blanco, no hiciste lo que debías hacer, hiciste lo que no debías hacer. Entonces, para muchas personas ahí en el mundo creen que es absurdo que Dios haya juzgado a la humanidad por comer una fruta. Por si acaso, la Biblia no dice qué tipo de fruta era. Lo hemos a través del arte representado como quizás moras, uvas o una manzana, que es lo más común. Pero el problema y la dimensión de esa desobediencia es que, número uno, el ser humano erró en el blanco. No hizo lo correcto, no hizo lo que Dios le había dicho que no debían de hacer. Hicieron lo contrario, es decir, llevaron lo contrario, tanto el hombre como la mujer. Y número dos, bueno, ya conocemos, al hombre tener conciencia del bien y el mal, desobedece a Dios y se inclina lamentablemente al mal. Otra palabra significa literalmente torcedura y se traduce con frecuencia como perversidad. Es así contraria a la justicia, que significa literalmente lo que es recto o conforme al nivel de lo que es justo. Otra palabra común, traducida, es mal. Proporciona la idea de violencia o rompimiento y describe al hombre que quebranta o viola las leyes de Dios. La esfera de la conducta fraternal. Para los pecados en esta esfera, el vocablo emplea significado de violencia y conducta perjudicial. Y en esto tenemos que recordar un poquito los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos son en relación en contra de Dios, son cosas que hacemos en contra de Dios, y el resto de mandamientos son pecados que hacemos en contra del prójimo. Arrojando a un lado la influencia morigeradora de la ley, el hombre maltrata y oprime a sus semejantes. Entonces, tenemos la esfera moral, lo que hacemos inmoralmente, tenemos la esfera fraternal, lo que hacemos en contra de las personas, y tenemos la esfera de la santidad. Los vocablos empleados para describir el pecado en esta esfera dan a entender que el ofensor ha estado en relaciones con Dios. La nación israelita toda era una nación constituida de sacerdotes, considerándose uno en común con Dios y en contacto con su tabernáculo santo. Por lo tanto, todos los israelitas eran santos, es decir, separados para Dios. Y todas las actividades de la esfera de esta vida estaban reguladas por la ley de la santidad. Lo excluido de la ley era profano, que era lo opuesto a lo santo. Y que él participaba en ello se convertía en inmundo o contaminado. Si persistía, se le consideraba una persona profana e irreligiosa. Si se revela y deliberadamente repudia la jurisdicción de la ley de santidad, se le considera como transgresor. Al israelita que según la conducta mencionaba el último término, se le colocaba en clase de criminal. Y esta clase pertenecían los publicanos, según la opinión general de la generación del Señor. Ahora, pensemos en algo, hablando de la ley de santidad, Levítico es un libro que nos habla de santidad, y santidad en términos de Dios. Cuando leemos Levíticos hay un montón de reglas, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y muchas de esas reglas tienen en relación con el templo. Dios pone un orden de cómo se van a hacer las cosas con relación a él, y todas esas reglas nos enseñan que Dios es santo, nos enseñan que no podemos ministrar a Dios de cualquier forma, nos enseñan que Dios desea las cosas limpias. Tenemos una historia, dos jóvenes, Nadab y Abiud. Ellos llegan al tabernáculo y ellos ofrecen fuego extraño. Hay una amplia discusión sobre lo que significa fuego extraño, pero ese no es el punto de este taller. El punto es que ellos ofrecen fuego extraño y ellos mueren. Hay fuego y los mata y mueren. Allá en Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo y ellos caen muertos. Han pecado, ambas parejas han pecado, y han pecado en relación a Dios, han pecado en relación a lo que es santo. Entonces, a ver, nosotros podríamos decir, mire cómo nuestra sociedad nos ha hecho de alguna forma diluir estos conceptos. Y, por ejemplo, Nadab y Abiud, ok, se equivocaron, ofrecieron un sacrificio quizás en un estado que no debían, quizás estaban borrachos, quizás ofrecieron fuego con incienso viejo, no sé, pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué Dios los mató? No es un gran mal, no han matado a nadie. ¿Por qué Dios va a matar a Ananías y a Zafira por una mentira? Todos mentimos en alguna ocasión. ¿Por qué Dios tuvo que ser tan cruel? Es una forma en la cual, si escucha muy bien,
La persona que piensa de esa forma, y quizás tal vez usted y yo hemos pensado en alguna ocasión de esa forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos justificando el pecado, tratando de maquillarlo, tratando de mostrar como que no es tan malo. Es malo, pero no tanto, como las mentiritas blancas. Es malo, pero no tanto. Entonces el punto es, hablando en la esfera de la santidad, que el pecado es malo, está en contra de Dios, y un solo pecado hizo que esa relación se rompa y el hombre fuera echado del Edén. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Escritura y comenzamos a hacer un estudio de palabras, de todos los ejemplos y conceptos que tenemos sobre el pecado, nosotros nos vamos a dar cuenta que el pecado es algo serio. La enseñanza del Nuevo Testamento hay una variedad de palabras que se utilizan para el pecado, pero la más conocida es amartía, que es esta de acá, amartía, significa pecado, falla o culpa. El Nuevo Testamento describe el pecado como lo siguiente: errar al blanco, que significa lo mismo que hemos hablado en el Antiguo Testamento. Deuda. El hombre le debe a Dios el guardar sus mandamientos. Todo pecado cometido equivale a una deuda contraída, incapaz de pagarla. Su única esperanza es el perdón o remisión de la deuda. Desenfreno. El pecado es transgresión de la ley. El pecador es un rebelde e idólatra, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento escoge su propia voluntad antes que la de Dios. Peor aún, se convierte en ley para sí mismo y por tanto hace un Dios de sí mismo. El pecado comienza en el corazón del ángel enaltecido que dijo: subiré a una posición a la voluntad de Dios. El anticristo es el desenfreno, traducción literal de inicuo, porque se enaltece sobre toda cosa que es adorada o denominada, Dios. El pecado es esencialmente obstinación, terquedad. El pecado destronaría si pudiera Dios. Lo asesinaría sobre la cruz del Hijo de Dios. Podría haberse escrito de la siguiente palabra: el pecado lo hizo. El pecado también es desobediencia, literalmente es oír impropiamente, escuchar con falta de atención, transgresión. Transgresión es literalmente exceder los límites. Los mandamientos de Dios son cercas o setos, por así decirlo, que impiden que el hombre penetre en territorio peligroso y sufra así daño para su alma. Caído, falta o caer junto al camino. De ahí la expresión común de caer en pecado. Pecar es caer en un nivel de conducta que no debe de existir. Derrota es el significado literal de la palabra falta. Al rechazar a Cristo, la nación judía sufrió una derrota y equivocó el propósito de Dios. Impiedad. Impiedad da un vocablo que significa sin adoración o reverencia. El hombre impío es aquel que presta poca atención o ninguna a lo sagrado. Lo sagrado no produce sentimiento alguno de temor reverencial. Está sin Dios porque no quiere a Dios. Error. El error describe sus pecados cometidos por descuido o ignorancia y se diferencian de aquellos pecados cometidos con presunción frente a la luz. El hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo incurre en mayor grado por culpa de aquel que por debilidad o alguna falta. Y hay un punto muy importante: algunos pecamos por omisión, algunos pecamos por descuido o ignorancia. Y esto no lo hace en cierto sentido menor pecado, porque cuando nosotros pecamos, ya sea por omisión o por ignorancia, cometemos una falla, tampoco es que vamos a caminar rectos todo el tiempo. ¿Qué es lo que inmediatamente hacemos? Nos arrepentimos y pedimos perdón. No esperamos que llegue el domingo para reconciliarnos con Dios. Cuando cometemos una falla, cuando cometemos una falta, vamos a Dios y en ese mismo instante: Señor, lo hice, perdóname. Nos arrepentimos. Es diferente a la persona que peca deliberadamente. Bueno, lo dice que nada. Y no le importa realmente la relación que él pueda tener con Dios. Consecuencias del pecado. El pecado es acto y estado. Dos términos muy importantes. En calidad de sublevación a las leyes de Dios, es un acto de la voluntad del hombre. Como separación de Dios, se convierte en un estado pecaminoso. Una consecuencia doble se produce: el pecador se acarrea el mal sobre sí,
por sus malas acciones e incurre en la culpabilidad ante Dios. Dos cosas, por lo tanto, deben distinguirse: las malas consecuencias que siguen al acto del pecado y la pena que sufrirá en el juicio. Todo ello se puede ilustrar de la manera siguiente: un padre le prohíbe a su hijo fumar y le advierte que una consecuencia doble, lo castigará por su desobediencia. El niño lo desobedece y fuma el primer cigarrillo. El malestar estomacal que le produce constituye o representa las malas consecuencias de su pecado, o la paliza o castigo que recibirá representa la pena por su culpa. De igual manera, las Sagradas Escrituras describen dos efectos del pecado en las personas culpables. Es seguido de las consecuencias desastrosas para sus almas y acarreará sobre ellos el decreto positivo de la condenación de Dios. Debilidad espiritual es algo que daña la imagen divina. El hombre no perdió por completo la imagen divina, aún conservamos la imagen de Dios, puesto que aún en su condición caída se le considera una criatura hecha a la imagen de Dios, por si acaso. Hay algunas personas que creen que la imagen desapareció totalmente y no es así. La imagen de Dios es algo que está inherentemente a la creación, es algo que no podemos despegarnos de ellos. Verdad expresada en el dicho popular de que hay algo bueno en lo más malo de los hombres. El doctor Maudsley, un gran médico alienista de nacionalidad británica, afirma que la majestad inherente de la mente humana se evidencia aún en la ruina provocada por la locura. Pero aunque no se ha perdido por completo, la imagen divina en el hombre ha sido gravemente dañada. El Señor Jesucristo vino al mundo para hacer posible para el hombre el reconquistar la imagen divina, el ser recreado a la imagen de Dios, o como diría una doctora llamada Carmen Aimes, es ser verdaderamente portadores del nombre de Dios, representar realmente la imagen. Y eso es algo que solamente podemos hacer por Jesucristo. Jesucristo viene y restaura la imagen caída. Siguiendo con las consecuencias del pecado, tenemos lo siguiente: el pecado original. Estamos hablando de Adán y Eva. El efecto de la caída estaba tan arraigado en la naturaleza del hombre que Adán, el padre y representante, por si acaso, transmitió a su descendiente una tendencia o inclinación a pecar. Esta desventaja espiritual y moral, bajo lo cual todos los hombres nacen, se conoce con el nombre del pecado original. Los actos o acciones de pecado que siguen durante la edad de la razón se denomina pecado actual o voluntario. Cristo, el segundo Adán, vino a este mundo para librarnos de todos los efectos de la caída. Esta condición moral del alma es descrita de muchas formas. Todos han pecado, todos están bajo maldición, el hombre natural es extraño a las cosas divinas, el corazón natural es engañoso y malvado, la naturaleza mental y moral es corrupta, la mente carnal es enemistad contra Dios, el pecador es esclavo del pecado, es controlado por el príncipe del poder del aire, está muerto en transgresiones y pecados, es hijo de ira. Todas esas consecuencias de la caída, todos estos nombres de la caída, todo esto es eliminado y somos restaurados al entrar al Hijo, al entrar en una relación con el Hijo. Por eso, donde tengo, a ver, necesito una anotación. Ok, tenemos a dos Adán, y debajo de Adán existía una autoridad, un gobierno, y aquí están todos los hijos de Adán. Y hablando en una cuestión genética, usted sabe que todos heredamos hasta cierto punto cuestiones de nuestro padre. La genética no engaña, por ahí dice. Entonces, bien, si como hijos de Adán venimos a heredar esta condición caída, y como podemos ver, hay gente que hace cosas buenas, y eso es esencia de la imagen divina que aún posee. Entonces, si por Adán heredamos una naturaleza pecaminosa, por el verdadero Adán, por el nuevo Adán, por Cristo, venimos a heredar una nueva naturaleza, una naturaleza divina, una naturaleza que nos ayuda a vivir bajo la voluntad de Dios, una naturaleza que es santa. Entonces, de nuestros dos padres, por así decirlo, de nuestros dos representantes, heredamos algo. Solamente que lo que heredamos de Cristo es superior a lo que heredamos de Adán. Y eso lo vamos a ver más adelante en el curso de Romanos. Hay un conflicto interior.
En el comienzo, Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo, dándole así de vida física, dotándole de vida física, o naturalmente inferior o baja. Luego le infundió vida, impartiéndole así una naturaleza superior que lo relaciona con Dios. Se tenía el propósito de que hubiera armonía en el ser del hombre, que el cuerpo estuviera subordinado al alma, pero el pecado perturbó esta relación, de manera que el hombre se encontró dividido en sí mismo, parte de su ser en conflicto con la otra en una guerra intensiva entre su naturaleza superior e inferior. Su naturaleza inferior, frágil en sí misma, se ha rebelado contra lo superior y ha abierto los portales del ser enemigo. Durante la intensidad del conflicto, el hombre exclama: miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Dios de paz sojuzga los elementos en conflicto de la naturaleza del hombre y santifica el espíritu, el alma y también el cuerpo. No podemos hacer una dicotomía, una dualidad innecesaria. El cuerpo también es restaurado. Dios no solamente viene a salvar almas, también viene a salvar cuerpos, viene a salvar vidas completas. El resultado es una bendición interna, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Un castigo positivo. Y vamos a reflexionar para ir concluyendo con la caída. El día que comieres, ciertamente moriréis, porque la paga del pecado es muerte. El hombre fue creado con la capacidad para la inmortalidad, es decir, no tenía que morir si obedecía las leyes de Dios, con el objeto de echar mano de la inmortalidad y la vida eterna, y ese fue el diseño original, que viviéramos así. Fue colocado bajo el pacto de obras, ilustrado por dos árboles: el árbol del conocimiento, el bien y el mal, y el árbol de la vida. Y el Señor dice, hay que sacarlo del Edén para que no coma del árbol de la vida. Y el árbol de la vida nos está mostrando que hay una perpetuidad en la vida. Ese es el diseño de Dios. La vida estaba así condicionada a la obediencia. Mientras Adán obedecía a la ley de la vida, tenía derecho a comer del árbol de la vida, pero desobedeció, quebrantó el mandamiento de la vida y se separó de Dios, la fuente de vida. La muerte comenzó desde ese momento y se consumó en la desorganización de la personalidad en forma de separación del cuerpo y del alma. Pero nótese que la pena incluía más que muerte física. La disolución física era un indicio del desagrado de Dios y el hecho de que el hombre estaba aislado de la fuente de vida. Aun cuando Adán se reconciliara más tarde con su hacedor, la muerte física continuó, de acuerdo con el decreto divino que decía: porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Solo mediante un acto de redención y recreación tendría el hombre de nuevo derecho al árbol de la vida. Es por eso que nosotros miramos que al final del Apocalipsis, cuando el Edén es restaurado, está el árbol de la vida ahí presente, que esté en medio del paraíso. Por medio de Cristo, la justicia es restaurada, el alma, la cual en la resurrección se reúne con un cuerpo glorificado. Vemos entonces que la muerte física vino al mundo como un castigo, y en las Escrituras, toda vez que se amenaza a castigar con la muerte al pecado, significa primeramente pérdida del favor divino, de manera entonces que el alma pecadora está ya muerta en delitos y pecados. La muerte física entra al mundo invisible en la misma condición. Luego, en el juicio, el juez pronuncia la sentencia de la segunda muerte, que implica enojo e ira, tribulación e angustia. De manera que la muerte, en calidad de castigo, no constituye la extinción de la personalidad, sino un medio de separación de Dios. Hay tres fases en relación a esta muerte: muerte espiritual, mientras vive el hombre; muerte física; y la segunda muerte eterna. Por otra parte, cuando las Sagradas Escrituras nos hablan de vida como recompensa a la justicia, que significa algo, los malos existen en el infierno. La vida significa vivir en comunión y favor con Dios, una comunión que la muerte no puede interrumpir o destruir. Es una vida vivida en unión consciente con Dios, la fuente de vida. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es la existencia buena que corresponde. La muerte eterna es la existencia mala, miserable e
envejecida. Nótese que el vocablo destructor empleado con relación a la muerte de los malvados no significa extinción. El perecer o ser destruido no es ser extinguido, como sostiene una posición conocida como aniquilacionismo, sino arruinado. Por ejemplo, el hecho de que los odres se pierdan significa que no son buenos como odres para vino, y no que serán aniquilados. De igual manera, el pecador que perece o es destruido no queda reducido a la nada, sino que está arruinado en lo que respecta al disfrute de las bendiciones de Dios de la vida eterna. El mismo uso es seguido en la actualidad cuando decimos que ha arruinado su vida. No queremos dar a entender que el hombre está muerto, sino que está equivocado, sino que ha equivado el objeto verdadero de su vida. Realmente sí, es algo que ha afectado a todo el género humano, a todos venimos a heredar con una naturaleza pecaminosa. Por eso es que la antropología cristiana es no optimista como la humanista, que la humanista te dice, bueno, tú eres bueno, no hay nada de malo en ti, si eres malo o hay algo malo en ti es porque la sociedad te ha corrompido, el hombre es malo solamente por influencia. Nosotros los cristianos en nuestra antropología no decimos eso, nosotros no decimos que el hombre es malo o es pecador por la sociedad o por la influencia. Nosotros creemos que el ser humano nace con la naturaleza natural de inclinarse al pecado. Entonces, el alcance del pecado en el hombre es total. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo el hombre puede librarse de esa naturaleza? Bueno, a través de la nueva creación, Jesús crea una nueva naturaleza en nosotros, una naturaleza divina, una naturaleza de vida, con la cual mora el Espíritu Santo dentro de nosotros y podemos combatir contra las obras de las tinieblas, podemos combatir contra nuestra naturaleza pecaminosa, pero mientras estamos en vida, el conflicto va a seguir, este cuerpo va a seguir inclinándose al pecado, el Espíritu Santo nos va a ayudar a batallar, pero la redención del cuerpo es solamente en el día del Señor, el día que el Señor regrese por su iglesia. Pablo habla que nuestros cuerpos van a ser transformados, van a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. Entonces, me gusta enfatizar lo siguiente, la salvación no solamente es una dimensión del alma, porque a veces caemos en una dualidad, hermana Ailem, de que no, Dios quiere tu alma, Dios quiere salvar tu alma y solamente tu alma, y Dios no creó almas en el Edén, Dios creó cuerpos y sopla vida sobre ellos. Y hay una creación completa. Y la restauración, y parte de la restauración de todas las cosas es cuerpo, alma y espíritu, todo viene incluido. Entonces, así como en la caída nuestros cuerpos humanos fueron afectados y es algo que heredamos desde Adán a través del nuevo nacimiento, y cuando comenzamos a entender esos conceptos, es que entendemos por qué es importante nacer de nuevo, por qué es importante nacer del Espíritu, por qué es importante que exista una nueva creación en nosotros, precisamente por todas esas consecuencias del pecado, que sin Dios, sin el Espíritu Santo, estamos bajo condenación. Conclusión. Hemos aprendido que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que el primer hombre tuvo una comunión plena con su creador hasta que tomó la decisión equivocada. Cuando escogió voluntariamente desobedecer a Dios y seguir su propio camino, errar al blanco, podemos decirlo así. Su comunión con Dios fue destruida y su pecado dañó la imagen de Dios en él. Toda la tierra ha sufrido a causa de la desobediencia del hombre. Vemos consecuencias en la creación. Pero eso no fue el final de la historia. Dios, en su gran amor, proveyó un sacrificio perfecto para expiar el pecado del hombre contra él. Envió a su Hijo para que fuere nuestro Salvador y proveyere un camino a fin de que seamos restaurados en plena comunión con él. Por eso es importante que entendamos cómo Pablo presenta a Cristo como el nuevo Adán, el Adán que no falla, el Adán que triunfa, el Israel, por así decirlo también, el Israel que no falla en el desierto, el Israel que no cae en la tentación en el desierto. Entonces,
En Cristo es que tenemos el cumplimiento de todas las cosas, la restauración de todas las cosas y la vida eterna. Y es por eso que es importante que nosotros estemos anunciando fielmente el mensaje de Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para poder concluir mi parte del taller? Bien, si no hay preguntas sobre el tema del pecado, yo voy a dejar la siguiente sección al hermano Uziel Padilla, que él va a estar hablando sobre la teología de los salmos. Uziel, ¿te encuentras listo? Amén, gracias a usted, hermano José. Espero que el taller haya sido de mucha bendición, por lo menos esta parte. Ahorita vamos a entrar a la siguiente sección. Dios le bendiga, amén. Ahí no sé si quieran tomar un receso de unos 2 o 3 minutos para que agarren agua o le damos seguido. ¿Desean receso o desean continuar? Por mí podemos seguir. Hermana Ailén, ¿continuamos o receso? Yo creo, Juan, que podemos continuar. ¿Ven? Te voy a pasar el host para que cualquier cosa tú puedas continuar, ¿ya? Amén. Ahí está, listo. El Señor les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy especial en este día, sábado por la mañana, en el cual ustedes han dispuesto de su tiempo para aprender más de lo que es la palabra del Señor. Y en este caso, pues, estábamos escuchando a nuestro hermano exponer acerca de este tema de la amartiología, que es interesante, ya que escuchamos, pues, a veces personas expresarse del pecado y a veces ni siquiera tienen el conocimiento de lo que se trata, como el ejemplo que ponía de su amigo que está en la comunidad de LGBT. Eso se me hacía un poquito interesante, pero espero ya hayan aprendido, hermanos, de este tema. Así que en este taller en el cual Dios ha dispuesto en nuestros corazones que impartamos a través de estos medios. Así que vamos a dar continuación a lo que es este segundo taller, como tema la que es teología en los salmos. Y voy aquí a compartir pantalla, si me permite, en lo que usted puede ir a agarrar agua o puede ahí acomodarse un poquito mejor. Gloria a Dios. Vamos a compartir aquí, a ver. Aquí está. Ok, vamos a empezar. No sé si lo puede usted ver ahí. No sé si me pueda mandar algún mensaje o puede abrir su micrófono de que sí lo puede ver bien. Vamos a ver que no miro aquí. Pero sí lo puede ver, Joel. ¿Me puedes avisar si lo pueden ver? No sé si me escucho. Ok, ahí tiene la hermana. La hermana nos dice que sí se ve bien. Alfredo dice que sí. El hermano José también. Vamos a ver si se puede poner más grande. A ver, déjeme ver. Vamos aquí. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo se ve ahí? Perfecto, dice el hermano Alfredo. Bien, vamos a dar inicio a lo que es este taller de introducción a los salmos, y como un subtítulo le puse a este taller que es ¿qué hacemos cantando los salmos? Como nosotros sabemos o bien notamos en nuestras iglesias o en nuestra vida diaria, el libro de los salmos para nosotros es un libro de alabanzas que cantaron en su tiempo los autores, Moisés, David,
Incluso Esdras, el escriba, recitaba algunos de estos salmos, ya que hacían mención de la ley. Y nosotros tenemos en nuestro pensamiento que cuando nos va mal o cuando a veces nos sentimos un poco desanimados, nosotros vamos a la Biblia y abrimos este libro que es posiblemente aún a los no creyentes uno de los más populares. E incluso me recuerdo yo que mi mamá, que ella aún no llega a los caminos del Señor, siempre tenía una Biblia y nosotros no procurábamos el mucho ir a la iglesia, sino que pues siempre estábamos en lo que era la religión tradicional. Y mi mamá y mi abuela por generaciones, los familiares que yo pude convivir con ellos en sus casas tenían el Salmo 91 abierto para supuestamente echar fuera los malos espíritus. Entonces, cuando uno viene y al conocimiento de lo que es la palabra, pues uno se da cuenta de a veces la ignorancia. Pero eso lo tenemos nosotros, como le vuelvo y le repito, impregnado en nuestra mente, estos salmos que vienen siendo como una alabanza. Pero bien, vamos a avanzar. Y más que una alabanza o algo así que a veces nosotros en nuestras iglesias lo agarramos para hacer una apertura o para diferentes cosas. Hoy vamos a aprender qué realmente contienen estos libros, este libro de los Salmos y qué es lo que nos enseña, qué podemos encontrar, hablando una manera escatológica, qué personajes fueron los que crearon este libro. Y poco a poco vamos a ir avanzando y viendo qué nos muestra este estudio del libro de los Salmos. La generalidad del libro. Cuando hablamos de Salmos, nuestra mente inmediatamente vuela hacia un contexto de adoración. En esto tenemos mucha razón, pues los salmos han sido para los judíos y para los cristianos un instrumento por medio del cual su pueblo le alaba. Nosotros al leer lo que son los libros proféticos, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y versículo 7 que muchos predicadores o muchos maestros citan al momento de ellos hablar acerca del tema de la creación. Ellos dicen que nosotros fuimos creados para que adoremos y le cantemos alabanzas al Señor. Hay otros que citan otras versiones que dicen, o parafraseando, que dice que nosotros fuimos crianza para alabanza suya. Entonces es algo que los salmos nos enseñan y que a través de esta definición como introducción que yo le acabo de decir, es algo que nosotros tenemos en nuestra mente, que al nosotros escuchar la palabra salmos o al abrir, siempre se nos viene a nuestro corazón o a nuestra razón que son un medio para alabar al Señor, porque para eso nosotros fuimos creados. El nombre de este libro fue tomado de la versión de la Septuaginta, en el que se le titula Psalterión. El término hace referencia a la ejecución de un instrumento de cuerda. Posteriormente se emplea la palabra salmi para referirse a las canciones. De ahí que la Vulgata Latina translitera el término y por ello en nuestras Biblias aparece como los salmos. Aquí miramos lo que es la definición de la palabra, de dónde se genera. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos y leemos la Biblia, vemos que estos salmos se ejecutaban con los instrumentos de cuerda. Vemos, por ejemplo, en la historia de David, antes de que él fuera a tomar el puesto de rey, como el rey Saúl le pedía que fuera a tocarle el arpa, que era un instrumento de cuerda muy famoso en esos tiempos. Y sabemos que David era diestro con el arpa, que era un instrumento de cuerdas. De ahí se emplea lo que es el salterión, o sea, un instrumento de cuerda, y de donde se refiere a lo que es el título de los salmos como lo conocemos hasta el día de hoy. Este libro de la Biblia es donde se refleja la experiencia humana. Es por ello que nos sentimos atraídos a él en momentos de tristeza, alegría,
aflicción, persecución, gratitud, siempre hay un salmo que nos conforta y anima. Sin embargo, el libro, más que una colección de experiencias de las cuales podemos aprender, es un libro de adoración y recomienda de la grandeza de Dios actuando en la experiencia humana. Veamos pues el libro desde esa perspectiva. Como yo vuelvo y le repito a lo que le comentaba al principio, o sea, en la introducción, antes de entrar a lo que es la generalidad de este libro, como mi mamá y varias generaciones pasadas, ellas tenían el libro abierto en el Salmo 91, porque ellos sentían en momentos de aflicción que ese salmo iba a hacer que los espíritus se fueran. Entonces aquí el libro nos hace énfasis, la definición nos hace énfasis de que este libro atrae al creyente o incluso al que lo lee. ¿Por qué? Porque nos conforta en los diferentes procesos de nuestra vida. A veces cuando nosotros nos sentimos tristes o a veces cuando nos levantamos de nuestras camas sentimos que ya no podemos más. Entonces, a veces el Espíritu Santo hace que nosotros agarremos su palabra y abramos la Biblia y siempre nos dirigimos a los salmos. Y siempre hay un salmo que nos va a hacer que nuestra tristeza se convierta en alegría. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos lo podemos todavía este libro aplicar a nuestro contexto. Pues este libro sabemos que no pasa de moda, este libro siempre está siendo vigente. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y sabe como creador de nosotros las diferentes etapas y procesos y sentimientos que nosotros vamos a surgir de nuestro interior, en el cual Dios se dio la tarea, obviamente, porque Él sabe todas las cosas, cómo íbamos a sentirnos. Por lo tanto, dio experiencias a todos los autores de estos salmos, que muchas de las 80 de ellos son anónimos, pero hay otros que sí sabemos quiénes son, como el rey David, y sabemos los procesos que él pasó, y por lo tanto esto venía la escritura de ellos, escribir la experiencia que ellos pasaban. Entonces, a través de esas experiencias humanas, de los sentimientos, de sus emociones, surge que nosotros podemos fortalecernos a través de estos salmos, animarnos y simplemente también animarnos a otros. Incluso de aquí han salido los himnarios, alabanzas que han marcado nuestras vidas y que pues nosotros podemos, más allá de simplemente cantar para poder fortalecernos, sino que también ahorita vamos a ver cómo estos salmos cantados pueden hacer que nosotros vivamos una vida santa. Y vamos a ver este ejemplo de este legislador que, cuando yo buscaba información acerca de estos salmos, mientras investigaba qué era la historia y todo eso, me encontré con este legislador llamado Andrew Fletcher, que era un hombre que nació en Escocia y que luchaba por las leyes de su nación. Dice que este hombre escribió esta frase que dice: dejadme escribir las canciones de una nación y no me importa quién escriba sus leyes. Así dijo el distinguido político escocés Andrew Fletcher en un libro publicado en 1704. Miren qué tiempo. Fletcher fue un precursor del Partido Nacional Escocés en la lucha por la independencia de Escocia. Su comentario es tanto más intrigante cuanto que, como miembro del Parlamento escocés, fue muy activo en la promoción de la legislación. Sin embargo, reconoció el poder de la canción para captar. Escuche bien estas palabras que pueden ser como claves para que nosotros podamos comprender con qué propósito Dios permitió que estos autores de los salmos escribieran esto, para que se aplicara en diferentes tiempos, en diferentes contextos. Y dice: él reconoció el poder de la canción para captar y moldear la imaginación y la actitud de la gente ante la vida. O sea, que la canción, cuando nosotros cantamos, se lo voy a poner de esta manera para que podamos comprender esto que quiso transmitir este legislador, porque en los tiempos donde él se regía como este papel en su tiempo, él estaba decepcionado por cómo el pueblo se estaba dirigiendo, por cómo su nación, por cómo sus reyes políticos en ese tiempo, los que llevaban el mando, las riendas de esa nación,
estaban dirigiendo y había una decadencia moral de que ya ellos no seguían las leyes como tenían como tenían que seguirse. Por lo tanto, esto los estaba llevando a un deterioro como nación y él se levanta en medio de este parlamento y empieza con esta frase en el cual dice que esto fue como una revolución, algo que intrigó a la gente, porque él dijo que él iba a hacer que la gente cantara, ay, perdón, las leyes. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos o vamos al culto, bueno, en este caso, hay alabanzas que son totalmente inspiradas por el Espíritu Santo. No hablamos de las alabanzas o de los salmos o de los cánticos del himnario que se recitan tiempo atrás, porque la verdad, si nosotros nos podemos analizar un poquito acerca de lo que se está cantando hoy como adoración hacia el Señor, en lo que es la liturgia que nosotros procesamos, las alabanzas están en una decadencia donde ya no se cambia la vida ni la actitud del ser humano. Pero cuando nosotros venimos y analizamos bien y nos detenemos y decimos, bueno, si nosotros cantamos, ¿qué hacemos? Acuérdense que hay una estructura en cada canción, en una alabanza. Está un verso, está un precoro, un coro, pero todo tiene que ser influido o todo tiene que salir de la palabra de Dios. Entonces, lo que tiene esta estructura de las canciones o de las alabanzas, como usted le quiera llamar, tiene un sistema repetitivo. Y usted sabe que cuando nosotros repetimos algo repetimos, o sea, muchas veces, se nos queda grabado, se nos queda grabado. No sé si usted ha experimentado que estando en el Facebook, que hoy cualquiera, que no importa la edad que tenga, ya tiene Facebook, está en el teléfono y ve una publicación y la vuelve otra vez a ver, lo vuelve usted a escuchar algo, algún video de alguna canción y de otra canción, a tal punto que no importa si sea mundana o la canción no tenga nada que ver, pero se le queda grabada porque el poder de la música o el poder de la canción se mete tanto en la mente de uno que esa letra o que va acompañada de música hace que su actitud cambie. Por ejemplo, nosotros a veces estamos en el culto y empezamos a escuchar la canción o la alabanza de Tú eres el alfarero. Y a veces la cantamos y derrochamos nuestra alma porque estamos fallándole al Señor o yo no sé lo que nosotros estemos pasando en ese momento, pero esa alabanza nos quebranta y pensamos cuando Jeremías fue mandado a la casa del alfarero y miraba y tanto a veces al drama que nosotros hacemos y venimos a ver y tanto, oh, tú eres el alfarero, pero a veces cuando pasamos las situaciones de que él es el alfarero y cuando empiezan a suceder situaciones, ahí decimos, sí, estuve cantando tanto que hoy sí estoy siendo probado. Entonces, a través de todas esas repeticiones de las canciones que Andrew Fletcher estaba diciéndole a la nación que él iba a escribir las canciones por la decadencia que su nación estaba pasando inmoralmente, de que ya no querían seguir las leyes. Él tenía noción de aquel pueblo que cantaba a su Dios, pero que cantaba las leyes, que cantaban la Torá, porque el Salmo 1, si usted lo analiza bien, él dice, el salmista dice que él va a meditar en su Torá, en su ley. O sea que hay salmistas que conocían la ley, que la recitaban, pero que a la hora de recitarlo, su vida iba hacia una santidad. Iba a una exaltación hacia Dios, perdón, pero iba haciendo un efecto esa repetición. Entonces Andrew Fletcher dijo, voy a escribir las canciones de una nación, dice, de una nación y no me importa quién escriba sus leyes. ¿Por qué? Porque la canción iba a contener las leyes que iban a llevar a una vida santa y por eso dice que él reconoció el poder de la canción para captar y moldear la imaginación y la actitud de la gente ante la vida. Cuando yo leía esto dije, oh, interesante. ¿Por qué? Porque los salmos tienen un poder que manifiestan los salmistas la ley que va a llevar a nuestras vidas a una vida agradable al Señor. Así que vamos a seguir acerca de lo que les decía, que es el libro de los Salmos
como la alabanza como una instrucción. Los salmos nos han sido dados como un manual de instrucciones en general y como un manual de instrucciones para una vida santa en particular. Mire bien, en este punto, al estudiar el Salmo 1, queremos observar dos aspectos: el concepto de Torá y el concepto de meditación. Por ejemplo, el Salmo 1 y el Salmo 79 dicen: de acuerdo, es feliz o bienaventurada la persona que medita en la ley del Señor, que es una manera poética de indicar que se debe anteponer en la vida los principios y los valores que se desprenden de la lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, justicia, honestidad, amor, perdón, verdad y misericordia. No disfrutan la dicha plena de las personas que basan sus vidas en el dinero, la justicia, el poder, las posesiones, el prestigio, la mentira, la prepotencia y la altanería. Por lo tanto, los salmos contienen todos estos temas de la justicia, la honestidad, el amor, el perdón, la verdad y la misericordia, que son entonados acompañados con instrumentos del salterión, que son en ese tiempo los instrumentos de cuerda, de flauta, de trompeta, etcétera, que son los instrumentos de viento, en repetitivas veces. ¿Para qué? Para que se nos quedaran en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el concepto de la Torá se iba a recitar poéticamente. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos el entendimiento de lo que es el concepto de la Torá y a la vez poder meditar a través de una alabanza. Es interesante esto, ¿verdad? Por eso cuando nosotros escuchemos una alabanza de los años de allá, no sé de qué años quiera ponerle usted, pero yo me edifico más escuchando una alabanza de aquellos tiempos que escuchando una alabanza de estos tiempos. Y no es que sea yo un poco así como, este hermano, ¿verdad? No, sino que siempre asimilo lo que dice la alabanza. Siempre asimilo si realmente esta alabanza o este recito, o esta poesía que el salmista, si se le puede decir de esa manera, o el que tiene el ministerio de la alabanza, recita canciones o poemas que son realmente edificantes para nuestra vida, que nos van a dejar en nuestra mente para meditar y realmente que haga efecto en nuestra vida para llevar esa vida santa que busca el Señor en nuestras vidas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermano? ¿Está comprendiendo lo que yo le estoy tratando de explicar? Si no, pues seguimos, hermano. Todavía faltan algunas diapositivas, pero si tiene una pregunta, escríbamela ahí en el chat del Zoom y vamos a seguir. Vamos a ver el autor y la fecha. Dice: un buen número de salmos tienen indicaciones al inicio que nos dicen quién fue el autor, perdón. El tiempo de los salmos, el tipo de salmo o la forma en que ha de cantarse o recitarse, siguiendo dichas indicaciones, se le atribuyen a David un total de 73 salmos. También se nombran otros actores como Asaf, hijos de Coré, Salomón, Etán y hasta Moisés. Yo no sabía ese dato. Bueno, pero ahora ya lo sabemos. Existen un total de 50 salmos anónimos. Asignar una fecha de escritura para cada salmo resulta una tarea sumamente difícil y hasta imposible. Creo que yo mencioné 80 salmos anónimos, pero no, son 50 salmos. La variedad que el libro presenta apunta a una gran cantidad de épocas dentro de la historia de Israel. Entre las opciones propuestas están, tal vez sean más importantes para nosotros entender cuándo fue que el libro se formó como un todo. Aun cuando la gran mayoría de los salmos se escribió durante la monarquía de Israel, lo más probable es que fuera Esdras quien dio forma final al libro. Sabemos que Esdras era un escriba y por lo tanto en estos datos de autor y fecha se le asigna a él como que él puso en conjunto todos los salmos y le dio una forma final a lo que es este libro que conocemos. El propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de los salmos? Los varios salmos cubren una amplia gama de temas, pero el elemento singular que se encuentra en casi cada salmo, el de la alabanza.
Los salmos constituían el himnario de Israel y una clave de culto en la alabanza. Ese era el énfasis de los salmos y sigue siendo. Sin duda alguna, el propósito de los salmos es adorar a Dios. Esto no busca edificar, elevar o purificar al adorador, aunque también lo hacen. Su propósito principal es dar gloria a Dios. Si todos los salmistas, no sé usted qué opine, pero para eso estamos aquí, para aprender. Quiero saber su opinión ahí en el chat, si realmente usted piensa que a los adoradores, aunque sabemos que el adorador que habla en los evangelios cuando está hablando con aquella mujer ahí en el pozo del agua, dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, pero parte de esa adoración es la alabanza. Pero aquí un tema que yo he mirado que ha generado un poquito de controversia entre algunos pastores de ser super sana doctrina o rajatabla, dicen que ya no hay salmistas. Y sabemos que el salmista es el que recita poesía cantada. Pero ¿qué piensa usted? Lo vamos a leer al final, pero póngalo ahí antes de que se le olvide. ¿Será que le podemos llamar salmistas a estos cantantes que no vienen supuestamente de la tribu de Leví, pero que nosotros somos sacerdotes, una nación santa, etcétera? Pero este es el propósito de los salmos, del libro, perdón, que nosotros tenemos que hacer que el propósito principal sea el nombre de Dios glorificado, porque para eso somos criados. Y hay veces que Dios levanta salmistas para que la vida de nosotros cambie, porque sabemos que a través de la música que da gloria a Dios, la presencia de Dios desciende. Vemos un claro ejemplo, incluso hasta para que el ministerio de la profecía fluyera cuando Elías o Eliseo, creo que Elías, le dijo que le trajeran a un músico para que Dios descendiera en su espíritu y la profecía fluyera. Y pues hasta el momento yo lo he experimentado y eso es el propósito de esto. Pero como aquí dice que la alabanza no es para edificar ni elevar y purificar al adorador, aunque también lo hacen, pero hoy vivimos en un tiempo donde se ha desviado. No conocen el propósito de este libro, no conocen del por qué Dios levanta salmistas, si lo podemos decir de esta manera, para que hagan que su pueblo lleve esta Torah a una mente y a una vida, y la actitud de nosotros cambia a través de repeticiones acompañadas con la música. Así que tengamos cuidado si nosotros tocamos música o queremos ser algún día escritores de alguna alabanza que salga directamente de aquí de los salmos para edificación de otra gente. Entonces hoy vemos artistas, no vemos adoradores. Hoy vemos que mandan ahí pidiéndole autógrafos al hermanito y cositas así que elevan el ego. Y pues se dice, yo sigo un autor que se llama Michael Heiser y que dice que Satanás en el libro, no recuerdo si es en Demonios, que Satanás no era líder de alabanza y nosotros conocemos, bueno, es una postura, pero la Biblia dice otra cosa y podemos seguir cada quien nuestras posturas, pero el orgullo que a veces la gente o el mismo pueblo de Dios hace que nosotros sintamos elevarnos a través de cómo Dios nos da ese talento para poder recitar salmos a través de la poesía cantada, para poder hacer que la gente cambie sus vidas. Y eso es lo que hemos venido hablando. Otros usos de los salmos. Además de la alabanza y la exaltación de Dios a los salmos, también se les dieron otros usos. Entre ellos está celebrar victoria, lamentar la pérdida de seres queridos o derrotas nacionales, imagínense. Alabar a los héroes, la entronación de un rey, celebrar el amor. Aun cuando los salmos sean el lamento o la alabanza de un individuo en particular, tales expresiones espirituales llegan a ser parte de un culto en el contexto de una comunidad de fe y el pueblo de Dios en sí.
Un buen ejemplo es el Salmo 30. Yo no sé si usted lo quiere apuntar y después lo puede leer. El título de dicho salmo hace alusión a dos cosas: acción de gracias por la restauración de una enfermedad y un salmo entonado a la dedicación del templo. Por último, cabe destacar que los salmos fueron escritos para ser cantados. Es por ello que se asignan a los mismos una serie de instrucciones tocante a la forma de cantarlos o a los instrumentos de acompañamiento. Note la instrumentalización en el Salmo 24 y 150. Eso ya sería un poquito más teórico para los músicos, para los salmistas, porque no puede acompañarse. Por ejemplo, usted puede entonar una alabanza de, ¿qué será? De alegría, de júbilo, con una melodía de lamento, de tristeza, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con acerca de esta destacación que hace que los salmos fueron escritos para ser cantados. Y el estudio en los salmos, la teología en los salmos es demasiado amplia. Si los judíos, dice, hubieran solo contado con los salmos, de todas maneras hubieran tenido una profunda comprensión de su fe. En ellos se encontraban resúmenes históricos y aquí nos da un ejemplo del Salmo 78, 105, Salmo 106 y el Salmo 136. Al final de esta exposición yo le voy a pasar este proyecto de PowerPoint donde usted puede anotar o si puede ir anotando estos salmos donde ellos encontraban los resúmenes históricos y ahí se mencionan unos ejemplos. Y también este libro nos enseña instrucciones para la piedad, donde se encuentra el Salmo 1, el 119, celebraciones sobre la creación, el Salmo 8 y el 19 al 104, el conocimiento sobre el juicio de Dios, Salmo 37, 49 y 73, confirmaciones de su cuidado constante, el Salmo 103, su soberanía sobre las naciones, Salmo 2, el 110 y etcétera. Así es que siendo un tema tan amplio en este apartado, nos limitaremos al resumen de los principales tópicos teológicos del Salterio. En estos salmos, usted puede ver cómo Dios le hace, o cómo el salmista hace memoria acerca de lo que Dios hizo en tiempos pasados. O sea que ahí marca lo histórico. E incluso ahí también Dios nos enseña a través de los salmistas cómo nosotros tenemos que hacer las cosas para poder llevar a cabo la piedad. Cómo Dios hizo la creación, el cielo y la tierra, cómo los salmistas festejaban por la lluvia y lo hacían expresándolo en canciones, dándole gloria siempre a Dios. Y también estos salmistas tenían conocimiento acerca de lo que era el juicio de Dios y lo hacían de una manera poética. Y ahí tenemos los ejemplos, teníamos de cómo Dios cuida de nosotros. Podemos recitar el Salmo, aquel que dice que Jehová cuida de nosotros, que Jehová está atento a las oraciones del justo. Y ahí está como Él cuida constantemente de su pueblo, como Dios va a traer juicio sobre las naciones en un plan escatológico y así sucesivamente. Así que ahí tenemos algunos de lo que podemos ver que podemos encontrar en los salmos y vamos a ver algunos tópicos de lo que hay en este libro. Tópicos teológicos de los salmos. Dios es el centro de la adoración judía. Hay que grabarnos eso. Hay que tratar de proyectar eso a la gente que no sabe qué es el libro de los salmos. Por eso es que estamos estudiando así, que Dios es el centro de la adoración tanto como para los judíos como para nosotros que somos su pueblo. Los salmos se enfocan en la relación de Dios con su pueblo. Estos trabajan sobre la base de la existencia divina y su relación pactal con Israel. Es por eso que la temática gira alrededor de los atributos de Dios. Entre ellos, los salmistas mencionan que Dios está vivo, está activo, está presente y está trabajando. Y aquí podemos verlo, lo podemos encontrar en el Salmo 115, versículo 2 al 8, en el Salmo 14 y en el Salmo 42 de que Dios está vivo. Sabemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Sabemos que Dios está activo, Dios no está dormido. Sabemos que Dios está presente, que Dios está en todo lugar con su omnipresencia y sabemos que Dios está trabajando. Incluso en el Nuevo Testamento podemos ver a Cristo diciendo que él y el Padre todavía siguen trabajando. Así que si usted conoce a un ocioso, dígale que Dios es un Dios
que sigue trabajando. Así que ahí podemos ver lo que es alguno de los atributos de Dios, como por ejemplo, seguimos en el punto B que dicen que Dios es eterno, y los salmos lo manifiestan en el Salmo 90, en el Salmo 102 y en el Salmo 25. Ahí podemos encontrar el atributo de Dios, que Él es eterno. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y lo podemos encontrar en el Salmo 94 y en el Salmo 139. Para más información podemos consultar esos salmos. Es Dios de misericordia, el Salmo 136. Es Dios temible, grande y santo. Salmo 99 es quien cuida a los suyos. En el Salmo 23, 27, y es Dios de verdad y de misericordia, y eso lo podemos encontrar en el Salmo 138. Esos son tópicos teológicos que se encuentran en los salmos, por ejemplo, que es lo que es Dios para nosotros y lo que se le puede denominar como los atributos de Dios. Otros tópicos teológicos que podemos encontrar es como Dios como creador. En este tema en particular, los salmos destacan por lo menos 4 aspectos. Él es el único creador del mundo. Él es el creador de la nación. Salmo 11. Él es el creador del individuo. La creación misma le alaba. Salmo 19. También encontramos otro tópico que es Dios como Salvador. Dios es señalando como el Salvador por excelencia. Él salva a la nación. Salmo 77, el 95. En este caso, la salvación es literal y espiritual, material y sociopolítica. Al individuo, los salmos de lamento ponen su esperanza en un Dios que les librará de su agónica situación. Por otro lado, los salmos de alabanza declaratoria muestran la salvación ya obtenida, por lo que los salmistas gozosamente alaban a Dios. Dios salvará en el futuro. No podemos perder de vista que los salmos destacan una salvación escatológica, y aquí yo creo que este tema le podría interesar mucho a nuestro hermano Alfredo. Incluso ella ha compartido varios ensayos acerca de esto, de cómo los salmos también destacan una salvación escatológica, y para eso Dios nos muestra aquí en el Salmo 102 de cómo Dios va a regir las naciones con vara de hierro. Y pues si usted quiere seguir indagando más acerca de esta área, ahí puede notar el futuro. El nombre de Dios. En el pensamiento bíblico, el nombre conlleva en sí mismo el carácter de la persona. Cuando se alaba el nombre de Dios, realmente se está alabando a su persona, a su carácter. Y esto lo enseña el Salmo 20. Los salmos revelan a un Dios cuyo nombre es incomparable, aun cuando en los salmos se mencionan a otros dioses. El texto deja claro la unicidad de Dios. La mención de tales dioses no implica necesariamente que estos tenían poder o valor. El texto habla de ellos en términos de vanidad. También es necesario que entendamos varios conceptos en cuanto a la adoración a Dios y a los dioses en aquel tiempo. El monoteísmo creía en un solo Dios, monolatría, adoración de un Dios superior entre muchos dioses, y el politeísmo, que es creencia y adoración a muchos dioses, perdón. El ateísmo, lo que mirábamos ahí en el taller anterior, la creencia de que no existe Dios alguno. En Israel no se presenta un ateísmo teórico, sino práctico, es decir, que aunque creían en su existencia, no le tomaban en cuenta en sus vidas. Eso lo menciona el Salmo 147 y el Salmo 95. El hombre. Los salmos presentan al hombre como el clímax de la creación, pero también el ser humano es puesto bajo un lente realista al destacarse también los siguientes aspectos. El hombre es débil y no autosuficiente. Eso nos lo deja ver los salmos claramente a través de el salmista y rey David. Sabemos todo lo que él hizo, por lo tanto él nos enseña una suficiencia en Dios y una dependencia total a él de arrepentimiento. El mejor ejemplo de reconocimiento de tal verdad son los salmos de lamento. El hombre solo puede experimentar satisfacción, seguridad y gozo en tanto está en los caminos de Dios. Fuera de ellos se encuentra destrucción. Y pues, como le vuelvo y le repito, sabemos lo que le pasó al rey David cuando éste salió fuera de ellos, como su casa fue en destrucción, aunque este hombre se arrepintió. Pero aquí encontramos en lo que se les denomina salmos de lamento, como podemos ver cómo David sufría, que él decía que la carne se pegaba a sus huesos, en todas esas situaciones que el rey David pasó. Y por lo tanto aquí estos salmos nos enseñan
que el hombre puede tener satisfacción, seguridad y gozo cuando nosotros recitamos los salmos, se nos quedan en nuestra mente y nos llevan a una vida santa y podemos experimentar estas tres cosas que menciona este concepto. Pero si nosotros nos alejamos, lamentablemente vamos a cantar con más lamento estos salmos de corazón. Así que seguimos. El hombre es pecador y necesita la redención de Dios. Vea como ejemplo los salmos penitenciales. El Salmo 6, 38, el 51, el 102, el 130 y el 146. Así se les denomina estos salmos, los salmos penitenciales, de que estos salmos hacen ver que el hombre es pecador y necesita la redención de nuestro Señor. El hombre es creación de Dios. Seguimos ahí después, como le volví a repito, le voy a pasar la diapositiva para que usted apunte todos esos salmos y los pueda estudiar con más calma, porque si los estudiamos aquí, nos tiramos casi todo el día. La muerte, para los judíos, la muerte era una parte natural de la experiencia de todo ser humano. Ejemplo, Génesis 3:19 y Job 5:26. Pero a la vez la muerte era algo malo que tuvo su inicio en la maldición de Dios. Era también un poder que trataba de quitarle la vida a uno. Recuérdese aquí que la importancia y el significado del tema de la vida en el Antiguo Testamento, una vida abundante en comunión con Dios y entre el pueblo de Dios en la tierra prometida. Este poder malo se presenta en los enemigos, la enfermedad, etcétera. No cabía duda de que había una existencia después de la muerte. Dios estaba en control de la muerte, ejemplo de Deuteronomio y Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6. La relación con él determinaba la calidad de la vida aquí en este mundo y también afectaba el destino eterno. Dios no abandonaría a sus justos y esto lo podíamos encontrar en el Salmo 16 y 9 y 11. O sea que los salmos, al ver esta definición, hacen que nuestra vida sea una vida justa. Y aquí podemos meter aquí un poquito aquí de drama, si lo podemos poner así. No muchos pueden alabar al Señor porque quizás no están viviendo una vida justa, pero cuando uno alaba a Dios, aquí hay algo interesante y fíjese que al leer esto se me vino esto a la mente. No cualquiera puede alabar a Dios, no cualquiera puede recitar estas poesías. Si el mundo pudiera, vivieran una vida justa, o sea que el justo puede alabar a Dios. Interesante. Esto lo podemos ver en el Salmo 16, del 9 al 11. Aunque había una existencia después de la muerte, no aparece que había una relación entre los vivos y los muertos. No se puede llevar las posiciones de este mundo, Eclesiastés 5:15. La fama de unos es olvidada, Eclesiastés 16. Toda clase de comunicación con los muertos fue condenada en el caso de Saúl. Cristo en los Salmos. ¿Será que a Cristo lo podemos encontrar en los salmos? ¿Será que la palabra o el nombre de él se encuentra en los salmos? ¿Cómo lo podemos encontrar? A estos salmos se les llaman los salmos mesiánicos. Son salmos que hablan proféticamente de la persona y obra del Mesías. Algunos de estos salmos hacen referencia únicamente al Señor Jesucristo. Otros hacen referencia al Rey en el trono en el tiempo en el que el salmo fue compuesto, pero esperan a su final un cumplimiento de él. O sea que el énfasis o la dirección en los salmos era totalmente para la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en los salmos, Cristo es repetidamente, en repetidas ocasiones hizo referencia en los salmos para mostrar que la palabra hablaba de él. Por ejemplo, en el camino a Emaús, lo podemos ver en Lucas 24:19, cuando iban estos dos hombres y decían que no entendían, y usted sabe la historia. Y les dijo y recitó un salmo. Con los discípulos, Lucas 24:44 al 49, en particular en el libro de los Salmos, son los salmos denominados mesiánicos, los encargados de predicar diferentes aspectos y facetas de la persona y obra del Mesías. En términos generales, los salmos mesiánicos pueden dividirse en dos categorías. Primero, aquellos que se refieren al rey y su reinado prefigura al rey venidero. Y aquí encontramos los salmos donde se hace énfasis acerca del rey que venía en el Salmo 2:18, el 20, el 21, el 45, el 61, el 72 y el 89. Y el 110, está el 144, y los que se refieren al hombre en general, pero anticipan la obra del Mesías. Lo hacían como un prototipo y lo podíamos encontrar en el Salmo 8, en el 16, 22, hasta el 109. Y aquí les voy a mostrar una tabla para que usted pueda ver lo que recitaban los salmistas y lo que se cumplía en el Nuevo Testamento, porque Cristo no dejaba desapercibido el Antiguo Testamento y por lo tanto él recitaba los salmos. Noten la siguiente tabla cómo en el Nuevo Testamento se registra el cumplimiento de muchas de las predicciones sobre el Mesías. Y aquí tenemos el Salmo 2,
donde el tema es honrar al Hijo. Y encontramos los versículos cada vez del 1 al 11 y el cumplimiento en el Nuevo Testamento se da en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, del versículo 25 al 28 encontramos el capítulo 13, versículo 33 y en Hebreos 1 y el capítulo 5. En el Salmo 8, en el Salmo 16, en el Salmo 22, en el 40, en el 45, en el 69 y en el 72 son los salmos. Va que los temas son la humillación y la gloria. Ahí tiene los versículos claves que es el 4 y el 8 y el cumplimiento en Primera de Corintios 15, 27, Hebreos 2, 5, 10. No estoy haciendo tanto énfasis en ir a buscar los versículos bíblicos, pero usted los puede ir a buscar. Pero aquí se nos da el tema de los que lo acerca de la humillación y la gloria, porque si nosotros nos centramos a lo que son los versículos, es algo de que se nos tomaría mucho tiempo. Así que si usted los quiere anotar y después los lee con más calma. Y también dice la incorrupción y la pasión, los podemos, la incorrupción, la pasión como temas, la encarnación, el trono eterno, Judas y el reinado. Ahí están las citas bíblicas. Esta es una tabla donde nosotros podemos ver qué es lo que decían los salmos a través de este tema, los versículos y cómo se cumplió en el Nuevo Testamento. Incluso cuando nosotros vemos o leemos la palabra del Señor, Cristo recitó varios salmos. Seguimos. Interpretación de los salmos. En resumen de los salmos, hay numerosos tipos de salmos y los académicos construyen listas y categorías diferentes. Ahora, estas categorías y listas que son diferentes no quiere decir que así son exactamente, sino que ellos lo hacen como para dar una idea. Es mejor no intentar producir una lista rígida, como le comentaba. Las categorías que se dan más abajo no deberían ser consideradas como fijas, por cuanto a menudo un salmo determinado presentará elementos de varios tipos de salmo, pero lo que sigue dará una idea básica de las diferencias que existen en los salmos. Y aquí vamos a ver cómo los académicos o los estudiosos dividen estos salmos y los denominan de esta manera. Los salmos de lamentación, como mirábamos al principio cuando decíamos dónde está Cristo en los salmos o Cristo en los salmos, se le denomina como los salmos mesiánicos, donde nosotros podemos ver la figura de Cristo o la persona de Cristo en este libro. Y por segundo están los salmos de lamentación, lo que les decía acerca que era salmos que hay un clamor a Dios pidiendo ayuda por causa de una aflicción en que se encuentra el salmista o su nación. Se pide a Dios que actúe en favor del salmista o de Israel. Dentro de este tipo de salmos se encuentra una confesión de confianza, por ejemplo, en el Salmo 7, 26 al 60. Incluso nosotros hemos aplicado este salmo a nuestra vida porque a veces nosotros nos encontramos en momentos de aflicción y como vuelvo y le repito, nosotros podemos aplicar estos salmos a nuestro contexto, a nuestro tiempo, porque para eso fueron dejados y así a veces nosotros hacemos salmos de lamentación y a veces no nos damos cuenta, pero hoy que ya tenemos el conocimiento de estas, podríamos decirle, de este resumen, ya cuando nosotros estemos en aflicción ya podemos decir voy a hacerme un salmo de lamentación. Seguimos. En el salmo, sería un salmo testimonial, que este es el rasgo fundamental de este salmo, es la declaración del escritor de que él contará a otros lo que ha hecho Dios por él. Te alabaré. En salmo mira retrospectivamente en algún momento de necesidad en su vida y registra cómo Dios suplió aquella necesidad en un testimonio. Ejemplo, el Salmo 30 al 34. ¿Cuántos de nosotros no hemos testificado? Yo me imagino que todos, incluso Alfredito me testificaba hace poco de cómo Dios le había proveído una necesidad y a mí me ha proveído tantas necesidades que si yo le contara usted se quedará con la boca abierta. Así que estos salmistas lo hacían cantando. A veces nosotros pasamos al púlpito y decimos, oh Señor, sí, mira, que el Señor me bendijo con $5,000 y gloria a Dios, pero si nosotros lo hiciéramos cantando, lo haríamos como un salmo testimonial. Así que ahí está el ejemplo, usted lo puede buscar en el Salmo 30 y en el Salmo 4, la división 4 podemos ver los salmos de peregrinación, conocidos también como cánticos graduales. Estos salmos tienen relación con peregrinaciones a la ciudad santa de Jerusalén. Esos cánticos eran evidentemente cantados mientras los israelitas ascendían a Jerusalén para las grandes fiestas anuales. Ejemplo, Salmo 120, Salmo 134, los salmos imprecatorios. Los salmos son un poquito controversiales, pero
tendrán validez. Mire lo que dice, son salmos que piden el juicio sobre los malvados que son enemigos del escritor. Estos malvados no solo han ofendido al autor, sino también a Dios, que es santo. Por ejemplo, el Salmo 58, 109. Y esto me daba un poquito de risa porque una vez un hermano puso ahí en el Facebook que él oraba cuando estaba sacándole los trapos al sol a unos predicadores que andaban encubriendo pecados inmorales en sus congregaciones, y hay varios que seguían a ese predicador y le decía que no lo juzgara, sino que orara por él. Entonces él puso una oración de un salmo imprecatorio. Y me quedé pensando y dije, hey, bueno, bíblicamente ahí está, pero son salmos que dice que piden el juicio sobre los malvados. Entonces él decía, Señor, por favor, como me dicen que yo ore, puso en el Facebook, como me dicen que yo ore, voy a orar por mi hermano. Y puso, Señor, por favor, que le caiga juicio a este hombre que está cubriendo el pecado inmoral de sus líderes en la congregación. Entonces me daba un poquito de risa. Y estos son los salmos imprecatorios que los podemos encontrar en el Salmo 58 y 109, que ellos pedían que les cayera el juicio a aquellos que los perseguían. Mira a mis perseguidores que afligen mi alma y mi corazón. Y usted los puede encontrar ahí. Los salmos penitenciales, mayormente escritos por David, como ya lo mirábamos anteriormente, estos salmos revelan el corazón de la persona arrepentida, dolida por su pecado. Yo creo que nosotros a cada rato nos arrepentimos. Yo creo que deberíamos de tener otro libro de salmos por todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Así que el Salmo 32 y 51 son un claro ejemplo de cómo David cantaba al Señor de una manera arrepentida. Los salmos sapensales, estos salmos dan líneas de conductas para personas piadosas que viven en este mundo impío. Se ofrece una filosofía de vida para el justo para ayudarle a contemplar la vida más desde la perspectiva divina. Salmo 37, 73. Los salmos históricos, en los salmos históricos el escritor mira retrospectivamente, esa palabra me está dando batalla, a los tratos de Dios con la nación de Israel. Se menciona el poder y la fidelidad de Dios. Estos salmos proveen a menudo un comentario divino sobre algún acontecimiento pretérito de la historia de Israel, dando un mejor conocimiento de aquel suceso. Por ejemplo, el Salmo 78, el Salmo 105 y el Salmo 106. Como vemos, en los salmos hay historia. Ahí podemos ver de cómo Dios hizo maravillas, cómo Dios actuaba en los tiempos anteriores de épocas donde el salmista escribía los salmos. Salmos de la naturaleza, el énfasis de estos salmos reside en la obra de Dios, en su actividad creadora. El salmista fue inspirado a escribir la grandeza, bondad y poder de Dios. Por ejemplo, el Salmo 8:19. Los varios tipos de salmos reflejan las experiencias comunes del pueblo de Dios. Nos ayudan a expresarnos delante del Señor en tiempos de gran gozo y dolor. Y hasta aquí, hermanos, podemos darnos cuenta de lo que contiene por encimita el libro de los Salmos en este taller que fue titulado Teología en los Salmos. Aquí podemos encontrar que nosotros podemos encontrar ánimo en ellos, podemos encontrar diferentes cosas como los salmistas profetizaban acerca de la persona de Jesucristo, qué es lo que venía a ser. Y pudimos ver también cómo se cumplió esto que los salmistas recitaban en poesía, cantaban en alabanzas, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta cuando Esdras lo hizo como el libro final y nos lo dejó todo en conjunto para que nosotros pudiéramos ver qué realmente hay en el libro de los Salmos. Y hasta aquí, hermano, le quiero dar gracias por su paciencia, le quiero dar gracias por su tiempo. Lo felicito realmente porque no cualquiera se anima a apartar tiempo, y más cuando sabemos que este país, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, el mundo anda corriendo. No sé de dónde sea usted, pero el tiempo está pasando bien rápido y no hay mejor cosa que aplicar lo que dice Efesios capítulo 5, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, aleluya. Así que pues me gozo de una manera muy especial, gloria a Dios. Vamos a ver aquí, el hermano José González tiene una pregunta. Amén, hermano. Dígala o escríbala por ahí y si la No, sabemos, la vamos a hay un contestar. hermano que la tiene. Hay un hermano que escribió una pregunta.
Amén, amén. A ver, déjeme ver. Joel Rivera, una pregunta para el final de la exposición. ¿Qué podemos aprender de los salmos imprecatorios? Podemos aprender, pues mire, estos salmos imprecatorios, vemos, como le repetía o le mencionaba, que eran salmos que le pedían a Dios el juicio de los enemigos, de los que los perseguían. Y pues notablemente sabemos que Dios tomaba venganza, incluso él decía en su palabra que él iba a tomar venganza de los enemigos nuestros. Pero si nosotros lo podemos o lo queremos aplicar a un contexto, nos podríamos a pensar cuando Cristo nos mandó a decir que oráramos por nuestros enemigos. O sea que él vino a darnos como una, oh, ¿será que sigo, puedo seguir orando a Dios para que le caiga el juicio a mi hermano o para que le caiga el juicio a aquel que me está persiguiendo? Yo pienso en mi perspectiva que no sería como lo más adecuado conforme a lo que ya tenemos ahorita, pero también podemos ver en el Antiguo Testamento como Eliseo, cuando le estaban diciendo calvo, calvo, ese me da risa. Cuando le decían calvo, calvo y oró y dice que un oso salió y se los comió a todos. Entonces, pues, la verdad, yo pensaría que por mi parte no oraría un salmo imprecatorio, pero sí oraría para que el Señor lo cambie a la manera de él y que le dé una buena lección. Pero sí, no sé si pude aclarar su duda o no sé qué piensa usted. No sé si el hermano Joel nos pudiera, o el hermano Alfredo, o nuestro hermano José, tendrían alguna atribución a esta pregunta o a un complemento a lo que respondí. No sé qué piensa el hermano José acerca de esto, si podemos seguir orando para que Dios mande juicio con aquellos que, como dice el buen puertorriqueño, nos hacen la guerra. Lo mejor es orar. Lo mejor es orar porque lo mismo Abraham, cuando la Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, él intercedió, pues él intercedió por los habitantes que estaban allí, ¿verdad? Y eso lo vemos también Moisés, cuando el Señor iba a eliminar a toda aquel grupo, ¿verdad? Le dijo, salte, y estoy, ¿verdad? Parafraseando. Le dijo, salte de ellos que los voy a destruir a todos. Y Moisés, pues, intercedió por ellos, ¿verdad? Eso qué buen ejemplo, ¿verdad? Es un buen ejemplo para nosotros para situaciones así, ¿verdad? Pues uno en vez de pedir castigo para ellos, pues, como usted mismo dijo, ¿verdad? Acaba de comentar, que los cambie, ¿verdad? Y que el Señor meta su mano y que haga de justicia conforme a su voluntad, de manera benévola, porque sabemos cómo es Dios, ¿no? Sabemos Amén. cómo. Amén, hermano. Gracias por su aporte. No sé si la hermana Eileen quiera comentar algo. O el hermano Alfredo acerca de esta pregunta. Si no, pues vamos a dar por terminado. El hermano Joel dice que por su parte es todo. Y pues, gloria a Dios por este tiempo. Dice la hermana Eileen que está aprendiendo. Gracias, gloria a Dios que está aprendiendo la hermana, que será el motivo. Esos son los motivos y los propósitos de estos talleres. Amén. Así que vamos a dar por terminado. Gracias, hermano José. Gracias, hermana Eileen. Gracias a todos los que se conectaron. Hermano Joel, Alfredito. Damos gracias a Dios y a aquellos que van a ver este taller, más adelante. Les bendecimos en el nombre del Señor y vamos a orar para que sea el Señor bendiciendo nuestra vida y este inicio de día en el cual nos hemos levantado escuchando su palabra. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, te damos la gloria y la honra por este tiempo, Señor amado, por este día de vida en el cual a ti te ha placido, Señor eterno, que nos reunamos a través de estas plataformas para aprender más de tu palabra, para aprender acerca de lo que es el pecado, Señor, para aprender qué hay en este libro de los Salmos, el cual tú dejaste para diferentes momentos de nuestras vidas, poder fortalecernos y poder aprender más de ti y encontrar no solamente el ánimo, el gozo, sino saber de quién proviene.
Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir una vida santa y que podamos cantar y adorarte de una manera especial que a ti te agrade, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la vida de mis hermanos que se conectaron. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que, hermanos, aquí damos por concluido este segundo taller. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias. Bendiciones, hermano José, y bendiciones, hermana Eilem.